Vamos a hablar con la doctora Madeline Durán. ¿Cuánto tiempo, doctora? ¿Tú no tenías botada? Todo, yo estaba botada de mí. Yo tenía tanto tiempo que no me ponía unos aretes que ya no entraban en el hoyito. Labios, no sé, desde febrero. Ah, no, tú ves, yo sí me he puesto pitalabio, aretes sí no me he puesto. No, yo no me puse sí. la mascarilla como un señor que yo vi el otro día porque Dios es grande. Madeline, en este tiempo nosotros hablamos es un tema recurrente, pero no por recurrente deja de ser un tema interesante, y no por ser interesante deja de ser un tema importante para crear un nivel de conciencia con relación a cómo comemos en este momento. O sea, primero que todo, la pandemia ha elevado los niveles de obesidad a nivel mundial. Y a esto le sumamos que este encierro y este calor hace que no nos hidratemos, que comamos mal, que las comidas sean abundantes, y todo esto redunda en perjuicio para la salud. Entonces, es un poco tocar todas esas aristas, Madeline. Bueno, lo primero es que ustedes hablaban, el señor Bautista mencionaba los 2 grados, que aparentemente no son nada, pero para la temperatura corporal también es importante. O sea, si pasamos de la temperatura corporal de 37 grados, que es lo normal, a 38, ya empieza a haber consecuencias desagradables. Entonces, el que estemos encerrados nos ha llevado a muchos, los ha llevado a tener obesidad, que no es buena ni para la respuesta al COVID, ni para la salud en general. El calor hace que nos sintamos agobiados, cansados, débiles por deshidratación, por falta de electrolitos. Y eso hace un círculo vicioso, además de la ansiedad, la depresión que ha ocasionado este encierro en muchas personas. Entonces, son muchísimos factores que tenemos que tomar en cuenta ahora. Con relación a la temperatura, al calor, ¿qué tenemos que hacer? Independientemente si uno piensa que, bueno, con calor yo no me voy a ejercitar porque eso es malo para la salud, muy por el contrario, se recomienda incluso que en personas hipertensas, aunque haya calor, aunque la temperatura esté más elevada, se haga alguna actividad física moderada, no intensa. El corazón, cuando la temperatura se eleva, empieza a trabajar más forzado para mandar más sangre a la piel y que el sudor nos evapore un poco el calor que está dentro de nuestro cuerpo. O sea, la elevación de la temperatura corporal hace que el corazón lata más rápido, más veces, lo va más forzado, por decirlo de alguna manera, igual que los riñones, para provocar esa vasodilatación, y esa es como el aire acondicionado que permite que se refresque la piel y se disminuya la temperatura corporal. Ok. Entonces, es como los perros que tú dices, pero los perros no sudan. Bueno, con la respiración ellos eliminan el calor, nosotros por la piel, con el sudor. ¿Qué es importante en estos momentos? La alimentación básicamente debe ser una alimentación de fácil digestión, que no tenga muchos condimentos, que no tenga sobre todo mucha grasa. ¿Por qué? Porque la digestión de la grasa implica mayor trabajo del proceso digestivo, implica mayor producción de calor corporal también. ¿Qué recomendamos? Una dieta con carnes blancas o pescados o aves, porque la digestión de las carnes, mientras más grasa, más difícil es. Vegetales, frutas, ensaladas, o sea, es mejor comer una ensalada fresca que un vegetal sazonado, por ejemplo. Evitar los guisos, los sancochos, el concón, las frituras, porque todo eso enlentece el proceso y implica mayor producción de calor a nivel corporal. La hidratación es fundamental porque la deshidratación, que es la primera consecuencia de la elevación de la temperatura corporal, va a provocar
constricción de los vasos, va a provocar que perdamos sodio, potasio, electrolitos en general. Eso provoca síntomas, o sea, una depresión de sodio puede darnos hasta alucinaciones. Sí. Si la temperatura corporal se eleva hasta 40 grados, por ejemplo, ocurre lo que se llama el golpe de calor. Puede provocar efectos neurológicos importantes, coma e incluso muerte. Y eso se da sobre todo en jóvenes que desarrollan algún tipo de actividad física. En cuanto a la ropa, bueno, qué decirte, ropas claras, ropas frescas, preferiblemente de telas que no sean sintéticas, como es la mayoría de las telas de ahora, que tienen poliéster o son sintéticas y no transpiran. Lo ideal es vestirse de claro, de algodón, y sobre todo hidratarse adecuadamente. Si ya empieza a tener síntomas por la deshidratación y por el calor, a veces las personas no pueden ni siquiera ingerir líquidos porque le provocan náuseas. No hay que esperar a tener sed para hidratarse cuando la Perdóname, Madeline, justo eso iba a preguntarte, porque es una forma de educar y desmitificar el tema del agua. O sea, yo no bebo agua porque yo retengo líquido. Pero por el otro lado, yo tengo que tomarme 3 litros de agua. Uno es, tan dañino es el no como el exceso. Como el exceso, sí. La gente se puede morir por intoxicación hídrica. O sea, hay gente que se ha muerto por tomar galones de agua. Entonces, lo de que sí retengo líquido es una consecuencia del calor. Se produce vasodilatación a nivel de miembros inferiores, las piernas se edematizan, se hinchan. Entonces, eso es consecuencia del calor, de la elevación de la temperatura. Hay que tomar líquido aunque no se tenga sed, porque cuando estás deshidratado ya el mecanismo de la sed se anula. De hecho, lo que te puede dar es náusea cuando bebes agua, y si es fría más. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de si estamos deshidratados? Con el color de la orina. La orina no debe tener un color ámbar. Debe ser transparente, ¿no? Clara, transparente, con un ligero tono amarillo, pero clara. Cuando ya vemos una orina color ámbar, color refresco de cola, entonces ya el caso es casi irreversible. Pregunta, doctora Durán. Cuando estamos en ese proceso de deshidratación, ¿el rehidratarnos debe ser todo de un tablazo? ¿Poco a poco, cada X tiempo? ¿Cómo es el proceso? O sea, yo estoy deshidratada, debo tomarme 24 onzas de un tiro. No, señor, no, porque no la vas a tolerar, probablemente la vomites si estás deshidratada. Entonces, son cantidades de agua de 20 a 40 cc más o menos cada media hora, las primeras 2 horas. Después vas aumentando la cantidad y vas reduciendo el espacio de tiempo. O sea, cada vez con más frecuencia después de la primera hora y mayor volumen, porque es que no lo vas a tolerar. Lo ideal es que no sea agua fría. Lo que sí debes es enfriar el cuerpo, o sea, darte baños de agua fría, no ponerte agua en la cabeza, no mojarte agua en la cabeza, porque vas a evitar la evaporación del calor. Bañarte el cuerpo con agua fría completa o ponerte paños fríos. Si has tenido síncope por eso, porque se pueden producir arritmias por el calor, por la elevación de la temperatura, y hay gente que ha muerto por una arritmia. O sea, un deportista que hace ejercicio habitualmente viene a su casa, se toma un vaso de agua fría y cayó muerto. Eso no es raro, y lo que ocurre es una arritmia. O sea, es un choque entre el calor corporal y el que le metas un vaso de agua fría, y si es con hielo, peor. Entonces, temperatura fresca, el agua, lo que vas a ingerir pueden ser soluciones de rehidratación oral o cualquiera de esas bebidas que se comercializan ahora. Algunas muy buenas, otras no tan buenas por la cantidad de azúcar que le ponen. Pero en general, poca cantidad con frecuencia.
Vamos a los extremos, Madeline, a los niños y a los adultos mayores. Yo recuerdo, por ejemplo, mira, era una costumbre de mi mamá, después que mi mamá y sus hermanos tomaban agua, no volvían a comer más nada. O sea, tú les ofrecías, por ejemplo, un dulcito y te decían, no, ya yo bebí. Y no tomaban absolutamente nada más después del agua. Entonces, crearles este nivel de conciencia de lo importante que es tomar agua, por ejemplo, a un niño que pide agua solo cuando tiene una actividad que le demanda hacer, y a un adulto mayor que de repente entiende que no le hace falta tomar agua. Entonces, ¿cómo hacemos? Mira, hay un problema. La gente cree que los niños, mientras más gorditos, pues resisten más a las deshidrataciones, a las diarreas que le dan, a cualquier enfermedad. Y realmente es todo lo contrario. Los niños, y sobre todo si tienen sobrepeso, se deshidratan más rápido, porque hay más grasa corporal y el agua y la grasa no se juntan. Entonces, claro, si tienes más grasa, tienes menos agua corporal. Los adultos mayores, en general, yo no sé si en otros países se da así, pero en mi familia, por ejemplo, por más conciencia que uno quiera hacerle, la mayoría de los mayores no beben agua. No beben agua, ninguno. No. Se pueden tomar un jugo a media mañana o sabe Dios qué cosa, pero agua no beben muy poco. Entonces se van a deshidratar y van a veces la primera manifestación que vemos en un adulto mayor es una infección urinaria, porque así como el corazón va forzado, los riñones también. Claro. Y hay deshidratación y entonces hacen infecciones urinarias a repetición y es simplemente por deshidratación. Entonces, a un mayor difícil que tú lo vas a educar ya cuando tiene 80 años, pero quizá persuadirlo, obligarlo o hacer que su comida en su gran proporción tenga agua, por ejemplo, ponerle muchas frutas, tipo sandía, melón, frutas de temporada, ensalada, vegetales de fácil digestión y de bonita presentación. Por los ojos, han perdido mucho de... Es como para dársela sólido. Sí, para dársela en comida en lugar de bebida. Es más fácil de esa manera. O algunos que tienen costumbres de sopa y hacerle sopa fría, caldo o temperatura ambiente y de esa manera entonces suministrar el agua. Podemos saborizarla para quienes les resulte difícil. Con limón es riquísima, claro que sí. Es que yo me la tomo. Mira, yo me tomo el agua porque yo sé que es necesaria. A mí no me gusta el agua, pero para nada. Entonces, como yo me tomo el agua a temperatura ambiente, botellón directamente, glu como si fuera medicina. ¿En serio? A mí me gusta claro, si le pongo hielo me da más dificultad tragármela. No me gusta para nada el agua. Entonces, esa es la forma para los que no nos gusta el agua. O saborizarla con frutas, con pepino, con naranja, con piña, por ejemplo, sabe riquísima. Ay, con menta y piña es buenísimo. Con menta, con hojitas de menta es buenísima. Entonces, hay que buscarle la vuelta. Claro. Doctora, finalmente, recuperemos esto de el cuidado con el golpe de calor, la ropa. A veces tú te metes en el carro y tú estás haciendo unos cambios de temperatura. Tú vienes de un calor extremo y te metes en un aire acondicionado dentro de un vehículo o dentro de una habitación. Y esto tiene alguna consecuencia a nivel físico. Sí, eso puede provocar las famosas arritmias esas de que te hablo, esos cambios bruscos de temperatura. Sobre todo cuando es ingestión de líquido frío en una persona que tiene una temperatura corporal en 40. O sea, esos cambios deben evitarse. Hay gente que es sensible, que les da síntomas de gripe desde que hacen un cambio de temperatura. Bueno, eso es muy particular de cada quien. Pero esos cambios bruscos a nivel de
circulatorios y a nivel, sobre todo corazón, no son buenos de ninguna manera. Y yo siempre he dicho, hay gente que no tiene costumbre de beber agua con las comidas y no hay razón por la que no tomarte un sorbo de agua durante la comida, no hay que esperar a después. Lo que sí es que no debe ser agua fría con hielo, o sea, lo ideal. Si es tu costumbre, ya lograste una adaptación, pero lo ideal es que si estás en un proceso de digestión, que es una combustión en la que se produce calor, pues tú no le eches agua fría. Bueno, hay que tomar agua decididamente, hay que hidratarse y yo no quiero que nos vayamos sin que se rompa el mito. Señores, el que usted tome agua no significa que usted va a retener líquido, es todo lo contrario. Tú tenías una pregunta rapidito que sí, mi última pregunta es, doctora, ¿es obligatorio la cantidad de litros que te recomiendan o escucho mi cuerpo a la necesidad que me pide el agua? Depende de cada persona y depende también la cantidad de alimentos que ingieras. Normalmente hay valores, 30 cc por kilo de peso, por ejemplo, pero también hay 1 cc por cada caloría consumida. O depende mucho de si estás tomando medicamentos, que eso me olvidaba comentarlo, sobre todo en las personas de edad avanzada, los que tienen, los hipertensos que están tomando diuréticos, tienen que tener mucho cuidado con la medicación y la deshidratación. Entonces, cada quien conoce su cuerpo y sabe más o menos sus necesidades, pero no podemos nunca quedarnos cortos. La mejor medición es ver el color de la orina. Si tu orina está amarilla, olvídate que te estás quedando corta. Al otro día trata de que aclare un poco o en las próximas horas. Un abrazo, doctora. Un abrazo, muchísimas gracias. Gusto de verte. Un abrazo por allá. Nos vamos, nos despedimos mañana. Nosotros volvemos a encontrarnos con ustedes. Señores, es una semana más que se termina en el día de mañana. Ahora yo les pido que se queden, por favor, con los compañeros del Sol de la tarde, que eso es lo que sigue.